El acta de la sesión 106 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de sesión 107, que es la disposición de las señoras y señores diputados. Ruego, su señoría, señor secretario, dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del subdirector de Pesca subrogante informando sobre la propuesta y observaciones... Perdón, ¿será subsecretario? Subsecretario de Pesca, sí. Informando sobre la propuesta y observaciones hechas presentes ante esta comisión por la Asociación Mesa de Pesca Atacama. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Señores diputados, en esta sesión corresponde pronunciarse sobre la renuncia presentada por el señor presidente. Sugiero que nos pronunciemos de inmediato sobre el tema. ¿Se acepta la renuncia del presidente don Fidel Espinosa, presidente saliente? Yo lamento mucho que no esté el colega para poderle haber agradecido la gestión que ha hecho. O sea, tenemos que agradecer igual después. Pues. ¿Ah? O sea, tenemos que agradecer igual después, tenemos que entregarle la campanilla, ¿no? Claro, pero hubiera sido bueno haber contado con este momento, entendiendo que está en una situación súper especial. Acaba de asumir la presidencia de la corporación, pero que para que quede en acta que obviamente aceptamos la renuncia y también agradecemos lo que él ha hecho en este tiempo por la Comisión de Pesca. Muy bien, señor diputado, muchas gracias. ¿Alguien más se pronuncia sobre el tema? ¿Señor diputado Fuentes? Sí, presidente. Bueno, por supuesto, para aceptar la renuncia, esto es parte de lo que es nuestro esquema y, por supuesto, en algún minuto también personalmente le vamos a dar las gracias por la gestión al presidente saliente. Muchas gracias, diputado señor Flores. Presidente, consulto porque en otras comisiones se ha dado explicaciones distintas. Lo que corresponde una vez aceptada la renuncia del presidente hasta ahora actual, lo que corresponde es que en la siguiente sesión se elija o se acuerde un nuevo presidente o vamos a acordar a continuación en esta misma sesión un nuevo nombramiento. Sugiero, señor diputado, si me permite, que actuemos sobre la base de la costumbre en esta corporación y por lo tanto elijamos de inmediato al nuevo presidente, en el entendido que incluso todos sabemos que hay mayorías en la comisión y naturalmente no estamos disponibles para alterar esas mayorías. Hay un acuerdo y por tanto si ustedes tienen el acuerdo yo preferiría que se hiciera de inmediato. Si ese acuerdo, tengo entendido, me lo plantean ustedes, yo sugiero que se haga. Señor diputado. Sí, yo preferiría que suspendiéramos la sesión 10 minutos para darle tiempo a los que están por llegar, porque estamos justo en la hora, son 15:18, y demos un tiempito para que puedan llegar, para que no parezca esto como que es algo que estamos haciendo apresuradamente. Muy bien, si les parece al resto así lo hacemos, en la plena convicción de que aquí no estamos haciendo absolutamente nada extraño, todo lo contrario, hay un acuerdo, incluso más. Lo que yo preferiría es que incluso se hiciera por unanimidad de inmediato, pero si ustedes prefieren esperar, yo levanto... no, esperemos unos 5 minutos más, si lo razonable, y luego de eso entonces procedemos a la elección. Y al proceder a la elección que esté ojalá el máximo de los diputados presentes y reitero, esta es una comisión de carácter técnico que finalmente ha tenido usualmente siempre un igual comportamiento, por tanto si ustedes, repito, tienen ya un acuerdo, las coaliciones, yo creo que es importante que el acuerdo se respete y no haya mayor inconveniente, pero en todo caso levantamos la sesión y esperamos 5 minutos. Así se acuerda. Se reanuda la sesión, señores y señoras diputados. En vistas que hay un acuerdo, tengo entendido, me gustaría escuchar la propuesta que tiene la mayoría. Señor Flores, señor diputado. Señor presidente, yo propongo que
nombremos por unanimidad, en base también al acuerdo que hay, al colega Morano. ¿Se recibe alguna otra propuesta? Señor diputado. No, muy de acuerdo con el diputado Perfecto. Iván Flores, así que Elige por aclamación. Entonces, señoras y señores diputados, por aclamación se elige nuevo presidente de esta comisión a contar del día de hoy al diputado señor Juan Morano, a quien le ruego pase a tomar su ubicación. Suspendemos la sesión. Vamos a la sesión en el punto que habíamos quedado, que era, señor secretario. Tiene que sancionarlo. Ya, ahora sí. Es el recibimiento de la comisión. No, está bien. Eso está bien. Esta es la de Fidel. Ay, señor. Así es. Gracias. Ya. Bueno, la presente sesión tiene por objeto recibir al señor secretario don Pablo Trejo, que hagamos pasar a nuestros invitados para poder conversar los temas que aquí dice que dejamos pendientes en la última sesión, y las observaciones hechas por los sindicatos de tripulantes artesanales e interempresa de Arica y también por cerqueros de Mejillones. Pero, bien, estando ya instalado nuestro subsecretario, suplente, le pedimos que por favor nos pueda exponer sobre los temas que quedaron pendientes, particularmente lo que han señalado los miembros del Sindicato Tripulante Artesanal Interempresa de Arica y de Cerqueros de Mejillones. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, bueno, efectivamente, durante la sesión pasada fueron entregadas algunas observaciones respecto de la adopción de una medida de administración por parte de esta Subsecretaría de Pesca, que hizo relación con la autorización temporal y en determinadas zonas del área de reserva artesanal de la operación de flota industrial, básicamente en la 15ª y primera región. Sobre este particular, que creemos que es súper importante poder dar cuenta de los antecedentes biológicos, antecedentes pesqueros de la propia pesquería, y que dan cuenta en definitiva de cuáles son los antecedentes que se tuvieron en vista para poder establecer esta medida. Para estos efectos me acompaña a mi izquierda don Alejandro Gertosio, que es jefe de la División de Desarrollo Pesquero de esta Subsecretaría de Pesca, y a mi derecha doña María Ángela Barbieri, que es jefa de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca, y para estos efectos preparamos una presentación que queremos hacer y compartir con todos ustedes. Así que por su intermedio quería que pudiera partir doña María Ángela en primer lugar. Antecedentes de manejo de la pesquería anchoeta del norte. Para tal efecto, hemos separado en cuatro puntos. Unos son antecedentes biológicos pesqueros, otros son antecedentes económicos pesqueros, antecedentes de manejo de la pesquería y antecedentes de la medida que se toma. Respecto al antecedente sobre la distribución de este recurso, cuando nosotros hablamos de la anchoveta del norte de Chile, primero la anchoveta se distribuye en la latitud 4 hasta el 42-43, o sea, cubre prácticamente toda la costa del Pacífico
suroriental. Y el recurso anchoveta, cuando nosotros hablamos de recurso anchoveta de la zona norte de Chile, estamos hablando de un stock, que es un stock transfronterizo, que está entre Perú y Chile y que va a la latitud 16 hasta el 24. La próxima. Bueno, la unidad de pesquería en Chile se extiende de la zona norte del país hasta la segunda región y la distribución es desde la costa hasta más o menos unos 30 o 40 millas de la costa, depende de las condiciones ambientales. Veamos entonces qué caracteriza un poco la pesquería del norte de Chile. La pesquería del norte de Chile se caracteriza por su alta variabilidad. Nosotros podemos ver en ese gráfico, voy a mostrarlo, aquí nosotros tenemos los años, tenemos la historia de la pesquería del año 55, cuando una pesquería de sustento, y tenemos los niveles de desembarque que va de capturas mínimas de 20.000 o 30.000 toneladas, se llegó a capturar unos 2.100.000 toneladas en el año 95. Si nos fijamos bien en este gráfico, vemos que hay un periodo bastante alto, que fue los años 60, que llegamos al 1.000.000, después tuvimos niveles muy bajos de desembarque, que fue de los años 70 hasta el año 90, y finalmente tenemos el otro periodo del año 87, 88 hasta los años 2000 y en un momento actual que está disminuyendo. ¿A qué se deben estos cambios? Estos cambios se deben a condiciones ambientales. La flecha que nosotros hemos marcado son las flechas que muestran los fenómenos del Niño más relevantes que han habido, y en este momento de la baja, súper importante, se tratan de periodos fríos, periodos que duran 10 o 15 años, se altera en el norte de Chile por periodos fríos y periodos cálidos. La próxima. Veamos entonces, cambian los desembarques, pero veamos qué pasa con los reclutamientos. Los reclutamientos es la incorporación de nuevos integrantes al stock, y este gráfico muestra del año 96 al año 2006, o sea, estamos mostrando 20 años. Aquí está la biomasa recluta. Cuando hablamos de biomasa no estamos expresando en toneladas. Cuando hablamos de abundancia estamos hablando en ejemplares, número de individuos, y aquí está expresado en millones de individuos. Fijémonos bien que aquí tenemos un alto nivel de fluctuación. Basta que veamos cómo se mueven los gráficos. Y vemos además que en los años 2012, 2013, 2014 en el norte de Chile no tuvimos recluta, sí que las hemos tenido estos últimos años. Entonces, estas son pesquerías muy susceptibles a los que son los cambios ambientales. La próxima. Veamos entonces ahora cuáles son los cambios espaciales. Vimos cambios temporales, ahora veamos los cambios espaciales. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? Estamos viendo unos 15 o 20 años de la distribución de los huevos. Los círculos rojos que se ven acá son los huevos, y vemos que hay años, como el año aquí 2009, que tenemos muy poquitos huevos en la costa, y todos pegados a la costa hacia la zona norte de Chile, que fue un año niño, y vemos años como este, sin entrar en tanto detalle, de amplias distribuciones. El año 2002, este año muy amplia distribución, y aquí en este caso la distribución de huevos estaba más hacia el sur de la macrozona del norte. La próxima. Entonces, ¿qué es lo frente a qué nos encontramos? Nosotros nos encontramos con unos recursos biológicos, con una pesquería que está fuertemente sujeta a la variedad ambiental, y eso tiene un impacto muy grande sobre la anchoveta. Esquemáticamente vemos qué pasa con un fenómeno del Niño. Esto es Australia, este es el continente americano, es un perfil como que lo cortamos así transversalmente, y cuando hay un fenómeno del Niño, las aguas cálidas que estaban acá atraviesan el Pacífico, y fíjense bien que se eleva el nivel del mar, pero también esta altura de estas aguas son bastante grandes, y profundiza las aguas azules, que son aguas frías y ricas en alimentos, y lo más importante, como se dice aquí abajo, son aguas oxigenadas. Las columnas de agua son muy gruesas. Sí, o sea, se puede profundizar hasta unos 80 metros. En la zona norte de Chile nosotros estamos en una zona en que está la mínima de oxígeno. Entonces por eso que cuando hay un fenómeno del Niño pasan varias cosas. Primero, estas aguas cálidas bajan en oxígeno caliente y bajan en alimento, que hacen que el pescado se arrincone hacia la costa, y por eso se producen las varazones. Las varazones que se producen son por esas razones
que nosotros el año pasado tuvimos un fenómeno del Niño muy importante y tuvimos muchas varazones a lo largo de toda la costa de Chile producido por este efecto. Cuando hay un fenómeno de la Niña, estas aguas, estas aguas en el fondo son aguas frías, mucho más superficiales y cambia la disponibilidad del recurso. Entonces, el Niño, ¿qué es lo que nos hace en forma definitiva? Que se profundicen los peces, que se acerquen a la costa, pero también, también el Niño nos hace tener una alta presencia de anchovetas juveniles. El año pasado fue un año en que tuvimos muchos juveniles. Las personas que son del norte saben que las anchovetas no había caso que crecieran el año pasado. Y además de muy baja disponibilidad las de tamaños mayor. La próxima. Entonces, otra condición... Presidente, solo para terminar de entender bien, ¿significa entonces que con el fenómeno del Niño el problema de la anchoveta es que claramente cuesta que llegue y cuando llega a varar? ¿Es así? Es un poco duro dicho de esa manera. Con el fenómeno del Niño lo que pasa, primero, los recursos, la anchoveta se reproduce en el área de distribución, o sea, dentro hasta más o menos unas 10, 20 o 30 millas de la costa, depende de la zona, por eso no hay que generalizar, porque cuando nosotros hablamos de la latitud 4, estamos hablando desde el límite de Ecuador hasta, digamos, Chiloé, o sea, estamos hablando de una extensión enorme, la costa es distinta y tenemos un nuevo fenómeno que tiene que ver con la plataforma. Entonces va cambiando un poco eso. Lo que pasa cuando hay un Niño, nosotros tenemos, el mar está más pobre, tenemos menos huevos y después los huevos que se transforman en larva, cuando es larva tienen que alimentarse, tenemos menos posibilidades de que encuentren alimento y por eso que tampoco crecen. Entonces, pero forma parte de un ciclo de la naturaleza. Perdón, que quiero solo hacer la diferencia con la niña. Es que la niña, que lo que pasa, lo que genera el niño y la niña es una relación, lo que esto nos muestra es lo que pasa en la atmósfera. La niña, las condiciones normales es que voy a proyectarme este gráfico, las condiciones normales, sea que esta es una zona de baja presión en la atmósfera y esta es una zona de alta presión. Entonces, la baja presión en la atmósfera hace que estas aguas cálidas que están acá queden como atrapadas, diciendo la caricatura, quedan atrapadas hacia Australia, y con el Niño, al disminuir la alta presión, o sea, al disminuir la baja presión, estas aguas se liberan y atraviesan el Pacífico. Viajan más. Ahora nosotros tenemos tres condiciones. Tenemos condición el Niño, la niña y después tenemos las neutras. Y ahora estaríamos, no sabemos en qué estamos. No sabemos si estamos en neutra, estamos pasando un Niño, porque Perú tiene serios problemas ahora de lluvia, pero tampoco tenemos realmente anomalías en la temperatura. Nosotros no tenemos manifestaciones de que hayan subido las temperaturas. Lo importante, señor diputado, es ver que estas pesquerías están sujetas, forma parte de cómo funciona el ecosistema, y esto no es ni bueno ni malo. Esto forma parte de los ciclos que tenemos que manejarlo. O sea, que hay un niño o que hay una niña, forma parte del ciclo que tiene el Pacífico Suroriental. Y estos ecosistemas al final son ecosistemas bastante productivos. La próxima. En esta región nos caracterizamos, en la región norte de Chile, además esta figura sí que se ve bastante pobremente. Lo que estamos viendo acá es una imagen satelital. Estamos viendo, esta es la costa de Chile, la franja verde es la franja de las 5 millas, que es la zona de reserva de la pesca artesanal, y con bastante esfuerzo nosotros podemos ver una línea, que son las isóbatas, son lo que une las líneas de 100 metros, y nosotros vemos que lo que le llamamos el codo, la zona que es del norte de la región de Arica y Parinacota, vemos que esta zona se extiende fuera de las 5 millas. Mientras que en otras zonas más al sur, por ejemplo, donde está Camarones, todo lo vemos que está bastante cerca de las 5 millas. Entonces, hay otro factor que es bastante importante cuando analizamos estas pesquerías, la variabilidad ambiental y además cómo es la plataforma que hace que las distribuciones sean distintas. Le voy a dejar a mi colega que hable de otros aspectos. Señor presidente, ¿sí? ¿Cómo influye aquí el cambio climático? Porque si bien es cierto, las niñas son fenómenos naturales.
Estamos con un factor adicional. Sí, estamos bien. O sea, el cambio climático, existen bastantes trabajos que se han hecho que permiten ver qué lo que pasaría. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, estamos siempre hablando de probabilidades. Nosotros trabajamos con modelos que a través de probabilidades vemos lo que podría pasar. Lo que estamos viendo, y en este momento afortunadamente tenemos interesantes proyectos que se están haciendo respecto al cambio climático, y la Subsecretaría de Pesca va a estar comenzando en estos días el proyecto GEF Cambio Climático, en ese proyecto GEF que vamos a trabajar en 5 caletas, y hemos tomado caletas tipo en las regiones. Se va a trabajar justamente en Iquique, se va a trabajar con Iquique, que ahí vamos a ver el impacto que tiene cuando está el fenómeno del Niño. También una caleta en la cuarta región, en Tongoy, se va a trabajar, que es muy impactada por los efectos y los cambios de tipo atmosférico, meteorológico. Se va a tomar una caleta de la octava región, que tiene otras características, y hay con áreas de manejo y todo, y finalmente una en la 10ª región. Esos son casos pilotos en que están instaladas en ecosistemas que son un poquito distintos, y lo que se va a ver es cuál es el impacto que tiene el cambio climático, las medidas de adaptación que tenemos que hacer y las medidas de mitigación. Porque el cambio climático, en el fondo, nosotros sabemos de que llegó para quedarse, porque hay un aumento de emisión de gases invernadero, y tenemos que ver cómo vamos a vivir con ello. Ahora, existen varios proyectos más bien de investigación, proyectos FONDECID y FONDEF, en que se hacen las estimaciones y se ven los escenarios. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, la idea es tener una caracterización un poco más completa, no solo incorporando elementos de corte biológico, sino que incorporando algunos datos que nos permitan tener una dimensión de lo que ocurre desde el punto de vista productivo en esta pesquería de anchoveta. Ahí tenemos históricamente la participación en los desembarques, de tanto origen industrial como artesanal, donde destaca, por supuesto, la componente industrial, que contar el año 2013 está suscrita, digamos, una participación que está establecida por ley, ¿verdad? La fracción industrial está con esa trama, y la artesanal. La participación claramente se explica, como digo, por la asignación que está establecida por la normativa vigente. En cuanto a la flota, aquí operan sistemáticamente dos tipos de flota: la flota artesanal, ¿verdad?, y la flota industrial. En la flota artesanal está altamente representada por embarcaciones, si se pueden dar cuenta, en la evolución del tiempo son bastante similares, en torno a las 140 embarcaciones operando, pero está claramente muy bien representada por embarcaciones más bien menores, de punto de vista agregado, encontrándose, por supuesto, con embarcaciones de mayores dimensiones, que es como el que nosotros estamos más acostumbrados a observar en la zona centro-sur. En cuanto a la participación por región, nosotros operamos una pesquería que va desde la 15 hasta la segunda región. Esa es la pesquería de la zona norte, vinculada a la pesquería de anchoveta, con alta representación en las regiones 15 a primera, la que explica principalmente los desembarques en la zona de 15 frente a la zona de Arica. En total, las embarcaciones que están hoy día en condiciones de operar en la zona de la 15 a la segunda región son 144 embarcaciones. Esa es la flota que está hoy día autorizada. Recordemos que es una pesquería con acceso cerrado, por tanto los permisos que están disponibles hoy día para operar son solamente esa cifra que está señalada en aquella tabla. Lo que dice relación con la flota industrial, si se pueden dar cuenta, nosotros del año 2012 en adelante, hay dos datos acá. Uno que son la flota autorizada y la flota que está efectivamente operando. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque, al contrario de la norma del año 2013, deja de tener sentido el número de embarcaciones que están autorizadas a operar. De ahí a que aparezca sin información, porque lo que pasa a ser relevante es la inscripción de embarcaciones bajo el artículo 29 de la ley. Lo relevante, por tanto, pasa a ser las embarcaciones operando en esta pesquería sobre el recurso de anchoveta, que se pueden dar cuenta están en torno a las 60 embarcaciones. En cuanto al procesamiento, esta pesquería nace, en el año 60, digamos, remontémonos a esa época, que tiene una vocación eminentemente productora de harina, principalmente por la calidad de la materia prima a la cual tienen acceso. Por tanto, el destino natural es la harina de pescado, y ahí se explica en cuanto a la capacidad productiva. Tenemos 6 plantas operando sobre esta línea. Independiente de la relevancia que tiene el tema del destino de la materia prima harina, hay algunos esfuerzos, como pueden darse cuenta, destinados a congelado, a conserva, que pensamos nosotros debieran tender a posicionarse con mayor fuerza.
La producción, en base al recurso anchoveta, como dije al principio, está en torno a lo que es la harina. Un porcentaje importante de este pensaba en torno al 90% se explica para harina, del total de producción de 120.000 toneladas el año 2015. ¿Por qué el año 2015? Porque la última información oficial que contamos, la información del 2016, todavía está en revisión por parte de Sernapesca. Un segundito, por favor. Diputado Yo. Gracias, presidente. Dos cosas. Lo primero es, de esas 60 embarcaciones que son de carácter industrial, no es lo mismo una embarcación de 21 metros que una de, ¿no es cierto?, de mucho mayor extensión. Me gustaría que nos se refiriera en algo a esa materia. Mira, Y segundo lugar, me gustaría también que, a lo mejor es buena interpretación, pero cuando nosotros hicimos extensivo las 5 millas a todo el resto de Chile, para el mundo artesanal, lo que parece que ocurrió es que hubo claramente una transformación de la industria meramente harinera a una de uso más bien ¿tiene esa incidencia esta situación o no? Gracias. respecto a las preguntas, a ver, lamentablemente no tengo el dato en concreto del tema de las dimensiones de la flota, pero lo que sí tenemos cierto que las características de la flota industrial que opera, digamos, en esta zona, estas 58 que están acá, en términos de dimensiones son bastante menores respecto a lo que opera en la pesquería de la zona centro-sur. Es por una cosa bastante obvia, digamos, que la cercanía del recurso al cual yo accedo son bastante disímiles. La zona centro-sur, históricamente, no digamos hoy día, digamos, históricamente la especie objetivo era jurel, que tiene un comportamiento más bien oceánico, por tanto las características del mar o la autonomía que debían tener esta embarcación hablaba de algo distinto a lo que la zona norte estaba acostumbrada. Entonces, si uno analiza las características de la flota, nos vamos a encontrar con diferencia importante en cuanto a dimensiones. Lamentablemente no tengo el dato de qué tan distintas son, pero están claramente marcadas. Y respecto a lo que usted señala, la pregunta es bastante interesante porque justamente pensaba incorporar esa más adelante, permiso de pasar a la siguiente, en tema de la comercialización. Cuando nosotros hablábamos de la vocación productiva de la región, claramente habla de las demandas de mercado en el momento en particular, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos una historia de desarrollo de esta actividad en torno a la harina, pero también hay iniciativas y emprendimientos que dicen relación con otras líneas, como es la congelado, conserva, salado, que desde el punto de la política pública que nosotros como subsecretaría y a través del Ministerio también hemos querido promover durante estos últimos años, va en la línea de que nosotros deseamos en términos de agregar valor y generar, digamos, un consumo interno de proteína de buena calidad, como es de origen productos del mar. Es tanto así que de las potencialidades que ofrece, digamos, esta región, focalizada en el principal recurso que es la anchoveta, que emprendimientos locales de empresas reconocidas, digamos, con larga trayectoria, han aumentado sus líneas de producción diversificándose a líneas de consumo humano. Con el mismo recurso anchoveta que nosotros hemos destinado históricamente a harina, hay emprendimientos interesantes relacionados a consumo humano. Incluso, digamos, intereses de fuera de la región, más bien del sur, de la octava región, empresas de esa zona, han establecido relaciones y coordinaciones, digamos, con actores locales, justamente para aprovechar las potencialidades que esta región tiene en la generación de poder de compra vinculado al consumo humano y, por tanto, generar mayor valor, digamos, a esta pesquería. Ambas iniciativas, tanto el desarrollo de diversificación local como intereses, digamos, fuera de la región, nos parecen que van en la línea de lo que la política pública actual ha querido promover. En cuanto a las exportaciones, insisto en el punto, el tema actual, digamos, habla de un destino particular a harina y aceite, que es el negocio principal, pero sí es importante señalar que ha tenido momento esta industria. Como hablaba María Ángela Barbieri, respecto de la variabilidad ambiental que está afectada a esta pesquería, por tanto nos encontramos también con distintos escenarios de disponibilidad del recurso, y lo cual se refleja de inmediato en las rentas que ésta puede eventualmente generar. Entendamos, por ejemplo, que del año 2012 al año 2016, cifras preliminares, hablamos de una baja importante en términos del valor de las exportaciones, asociado, por supuesto, a la variabilidad que señalaba María Ángela. En cuanto al empleo, las cifras son las que están señaladas en esas tablas. Las fuentes son estudios que nosotros contratamos a través de IFOP,
una encuesta que establecemos a través del INE y de lo que el Senapesca eventualmente también levanta como fuente de información. Las cifras en torno al empleo, flota industrial y planta son en torno a las 3.000 personas y la flota artesanal en torno a las 640 personas vinculadas a la operación de la flota. Ese es el empleo que está hoy día, digamos, dedicado a la actividad extractiva de la anchoveta en la zona del norte. Eso es lo que hemos preparado en términos de cifras generales, a objeto de entender un poco de qué es lo que nosotros estamos administrando. Continuamos entonces con los antecedentes del manejo de la pesquería. Nosotros vemos que el artículo primero de la ley establece que el objetivo es la conservación y el uso sustentable de los recursos biológicos mediante la aplicación del enfoque precautorio y un enfoque ecosistémico en la pesquería. Y tenemos entonces, viendo lo que habíamos visto en el capítulo anterior, tenemos una pesquería que es altamente variable, es muy susceptible a los que son y influenciada por lo que son las condiciones de tipo ambiental, se llama el fenómeno del Niño de corto y de largo plazo. Veamos históricamente cómo se ha avanzado en las medidas. En la década de los 60, en la década de los 80 recién se establecieron las primeras cuotas globales y las primeras vedas y se congeló el esfuerzo de pesca. Ya en los años 93 esta pesquería fue declarada en régimen de plena explotación y en el año 2002 se estableció el límite máximo de captura por armador. La próxima. Veamos entonces la ley de 2012, yo tomo solamente un par de puntos relevantes. En la ley del 2012 también se produce otro hito que es importante, que se forman los comités científicos. Existen realmente 8 comités científicos, uno de ellos está encargado de los pequeños pelágicos, y ese comité científico, ¿en qué se pronuncia por el mandato de la ley? Primero, en proponer el rango de cuota. Segundo, establece los puntos biológicos de referencia y establece el estatus de la pesquería, y después además se le consulta en varias medidas de administración. Entonces ya entramos a fijar algunas medidas con los comités científicos, y también la ley establece el conformar los comités de manejo. El comité de manejo de esta pesquería está conformado en la zona norte y está regido por el artículo 8 y permite establecer, considera 4 aspectos, que es la dimensión biológica, la dimensión ecológica ambiental, la dimensión social y la dimensión económica para manejar, o más bien administrar la pesquería en conjunto con los actores de la pesquería, con los stakeholders, y hay representantes del sector industrial en el comité de manejo, del sector artesanal. En el caso en esta pesquería precisamente está representada Erika Parinacota, está representada la región de Antofagasta. No hay representante artesanal de Tarapacá porque hubo un problema con las postulaciones, pero esos cupos no fueron llenados oportunamente. Por otro lado, hay representante de la industria, del servicio, además del Servicio Nacional de Pesca y de la Subsecretaría de Pesca. Ese plan de manejo está bastante avanzado y nosotros esperamos realmente poder terminarlo este año. Los planes de manejo son más difíciles de elaborar de lo que uno cree en la teoría, porque hay que tratar de levantar los problemas y llegar a acuerdos de cómo vamos a avanzar en medida de administración. La próxima. También es importante qué es lo que hacemos nosotros como Subsecretaría de Pesca frente a todas estas fluctuaciones y cambios. Tratamos de que las medidas de administración que se toman sean con informe técnico fundado y basado en la investigación. Hay estos proyectos que son las bases, proyectos de seguimiento de los recursos pelágicos en la zona norte. Después viene todo el proyecto que tiene que ver con determinar el estatus y las posibilidades de explotación de la anchoveta. Hacemos 2 evaluaciones directas. Uno es que la evaluación hidroacústica es reclutamiento, y después hacemos otra que es la evaluación del stock de desovante por el método de producción de huevos, y también muy importante es monitorear las condiciones bioceanográficas. Todas estas investigaciones vienen de los años 70-80. O sea, esta es la pesquería de Chile,
no les va a gustar mucho a algunas personas, que hemos más estudiado, donde más hemos hecho investigación y donde más tenemos información. Estamos invirtiendo, no quiero decir la palabra gastando, pero estamos invirtiendo actualmente unos 1.400, 1.500 millones de pesos en esos proyectos que les nombramos. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se están aplicando? Una, se establece la cuota y vamos a ver cuál es el procedimiento que usamos. Establecemos vedas biológicas que lo que pretenden es en el fondo proteger los procesos biológicos más relevantes, que es el reproductivo y el reclutamiento. También normas para proteger el fondo marino, una reserva de la primera milla a las embarcaciones de menos de 12 metros y también la perforación del ARPA, que es el área de reserva de la pesca artesanal. Entonces, ¿cómo se establecen las cuotas? Con la información y con la consulta en base a la investigación que se hace, y el comité científico propone propone un rango de cuota. Ese rango de cuota finalmente el ministro dicta un decreto respecto a fijar ese rango de cuota, pero esa cuota puede variar durante el año. ¿En base a qué puede variar durante el año? Puede variar de acuerdo al resultado que nos da la evaluación hidroacústica de la veda de reclutamiento. Una vez que tenemos el resultado, mandamos nuevamente a consulta al comité científico, se revisa el estatus y vemos realmente si esa cuota se mantiene en ese valor o puede cambiarse. Y después tenemos viene la veda de reclutamiento, esta es la veda de SOBE, que se hace en el mes de agosto a octubre, depende de los años, y con eso avanzamos en fijar la del año siguiente. O sea, las cuotas que se fijan, y con la investigación que tenemos, nosotros podemos ir adaptándola durante el año. Entonces, veamos qué pasa con la veda reproductiva. La veda reproductiva, estos son datos, la serie que está negra, perdón. Presidente, disculpe, pero hay unas cosas que no logro comprender de esta exposición. Primero, efectivamente hay un rango de volumen en el que debe ser nombrada, ¿no es cierto?, la cuota. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Podemos ver el rango en el que debe ser nombrado. ¿Sí? Pero luego la señora María Ángela nos dice, esto lo podemos cambiar. ¿Sí? Pero eso es contrario a la ley. Nosotros tenemos, perdone, señor diputado, nosotros tenemos en las pesquerías pelágicas, no solamente en el norte, en la centro-sur y la del Esprat, todas estas pesquerías pelágicas responden a un patrón que es bastante similar. Nosotros lo que hacemos, al comenzar el año, nosotros fijamos, o sea, hay un decreto con el cual el ministerio se fija una cuota. Al haber nuevos antecedentes, esas cuotas pueden sufrir modificaciones, porque la ley dice claramente que esa cuota puede ser revisada con nuevos antecedentes y eso está en la ley. Pero para eso no es voluntad única y exclusivamente del Ejecutivo, tiene que tener los informes de los comités. Pero pues, lógicamente esto va al consulta al comité científico, el comité científico el que se pronuncia y se puede revisar, y este es un siglo que está absolutamente reglamentado. No, estoy de acuerdo en que no es... no tiene un statu quo, pero quiero dejar claro que esto no es la pura voluntad del Ejecutivo. Pero eso no es la voluntad del Ejecutivo. Por eso nosotros pusimos este esquema, señor diputado, es para que usted vea el procedimiento. Aquí, de acuerdo a lo que dice la ley, se fija la cuota, se inicia la temporada con una cuota, se obtiene el hidroacústico que se hace en el mes de diciembre a febrero, esto depende de las condiciones. Esto es la evaluación hidroacústica, esto va al comité científico, el comité científico se pronuncia, con ese pronunciamiento se hace el trámite del decreto y todo, aquí está el registro de estatus, se desarrolla la temporada con la misma cuota o con otra que fue modificada y se tiene la veda del mes de agosto. ¿Perdón? ¿Que puede ser mayor o menor? Esperamos que no sea menor. No, pero la pregunta es, ¿puede ser mayor o menor? Sí. Ya, ok. Y después sigue el proceso. Y este proceso es el que pasa en las otras pesquerías pelágicas, no es exclusivo del norte.
Bueno, entonces veamos qué pasa con la veda. Esta veda, la línea roja es una serie histórica que está tomada, pero ¿qué es lo que es importante? Que va del año 2000 al 2013, no veo bien el número realmente, pero lo importante, fíjense bien en esto, es mostrar cómo estos periodos podrían no ser los mismos. Entonces, como estos periodos no son los mismos, o sea, si nosotros tomamos el periodo histórico, este momento de la veda reproductiva la debimos haber establecido, qué sé yo, en estos meses. ¿Qué es lo que hemos tenido, qué es lo que tenemos que hacer en forma definitiva? En definitiva, nosotros vamos haciendo monitoreo con embarcaciones que nos permiten establecer la veda en el momento en que está produciendo el proceso reproductivo. Si por alguna razón ese año se retrasara mucho, nosotros tenemos fijada una fecha en el norte, que es el 25 de agosto, sí o sí iniciamos la veda reproductiva y sería por a lo menos 45 días. Como también se produce un monitoreo, nosotros vamos teniendo antecedentes para avanzar. Lo importante es saber que en estas pesquerías lo que tenemos que aplicar es un manejo de tipo adaptativo. La próxima. Veamos entonces qué pasa con la veda de reclutamiento. Habitualmente los periodos de reclutamiento, cuando uno ve la serie histórica, son de diciembre a marzo, pero nos ha pasado que algunos años también se desplazan. Lo que hacemos, fijamos una veda entre diciembre y enero, y finalmente después a través de monitoreo, como lo estamos haciendo este año y lo hicimos el año pasado, se monitorea y una vez que el monitoreo muestra que sí está la talla, los individuos tienen la talla, ya no son reclutas, nosotros abrimos esa zona, que es lo que ha pasado este año en la segunda región. ¿Qué nos pasa a partir del mes de febrero en la macrozona norte? En este momento tenemos que en la segunda región han habido individuos adultos y la hemos podido tener abierta, mientras en la zona más al norte, como sobre todo Arica, Parinacota, tiene que estar cerrada porque los individuos están muy pequeños. Y estamos haciendo vedas de carácter regional. Yo quiero en manejo adaptativo. No, solamente regional. O sea, podría darse que un extremo de la región, el norte sí. y el sur. Sí, lo que pasa es que la macrozona norte es bastante extensa. Es bastante extensa, entonces nosotros ahora hemos avanzado. Primero poníamos vedas macro regionales. Y ahora estamos. Porque usted está hablando no de las regiones geográficas, sino de las macro de las regiones pesqueras. Ya. Nosotros quisiésemos avanzar también a áreas más pequeñas, ese es nuestro deseo y podemos poder tener los datos más finos. Estamos avanzando, estamos haciendo todos unos monitoreos que nos permita también poder cerrar. Lo ideal es que podamos tener un manejo espacial mucho más preciso y estamos avanzando. En estos últimos años hemos avanzado bastante respecto hacia allá vamos, señor presidente. Respecto a la protección del fondo marino, nos regimos por el decreto 408, que lo que se prohíbe el uso de artes de pesca que afectan el fondo marino, regulando la altura de las redes y el tamaño malla, y se protegen algunas bahías. Y respecto a la reserva de la primera milla, las embarcaciones no pueden ingresar a la primera milla embarcaciones que sean más de 12 metros. La próxima. Que no sean inferiores a 12 metros. ¿Me equivoqué en el símbolo? Menos de 12 metros, está bien. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, en la primera milla tiene que haber naves de más de 12 metros. Menores, o sea, la primera milla, la reserva. Bueno, si es complicado, si se entiende al revés, quiere decir que hay que corregirlo. Yo no me hago mucho rollo al respecto, señor presidente. Quiere decir que la redacción no es tan clara para que lo tenemos que corregir. No hay problema. Bueno, veamos entonces respecto al último punto que tiene que ver con las zonas de perforación de la área de reserva de la pesca artesanal. Esta perforación viene del año 94 y han habido muchos procesos al respecto y el último venció en diciembre del 2016. En estos procesos se establecieron ventanas de perforaciones. Estas son las zonas con las ventanas de perforaciones y que se renovaron por periodos de 2 y 4 años. La próxima. Veamos entonces cuáles son las consideraciones que se analizaron para la implementación de las medidas.
primero se analizó cuáles por año los desembarques en tonelada en cada una de estas regiones. Aquí tenemos los desembarques en la zona de Arica, Parinacota, los desembarques en Tarapacá y los desembarques en Antofagasta. ¿Qué desembarque? Los desembarques que hace la flota artesanal dentro de esa zona. Y vemos que en la zona de Arica y Parinacota el 70% de los desembarques se produce en el área de la reserva. Mientras que en las otras zonas es bastante menor, ustedes pueden ver. La próxima. Cuando nosotros vamos... déjeme ver esta, señor diputado, para que yo pueda terminar. Entonces, cuando nosotros observemos bien, dentro de los lances que se hacen en la 16, en estas 16 ventanas de perforación, nosotros observamos que en la primera ventana de perforación, en la que estaríamos, por decirlo, en el límite norte de Chile, tenemos que el 80% de los lances se hace en las áreas de la reserva, y después estos lances hechos por la flota artesanal de la reserva va disminuyendo sustantivamente. Entonces, la área de gran donde se produce interacción sería la zona más al norte del límite con Perú. Esta es la información. Bueno, ahí usted había pedido. ¿Volvemos al anterior? Sí, por favor. Sí. Perdón, presidente. De acuerdo a este cuadro, entonces significa que eventualmente, por ejemplo, el área de penetración de las 5 millas puede ser reducida. Yo no sé si es bueno que terminemos la presentación para que ustedes vean como ustedes quieran. Ya, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos que en esta zona, entonces, aquí lo que vemos en verde es la zona de las 5 millas. Aquí vemos la extensión de la plataforma continental, que es bastante extensa hacia afuera, y aquí vemos que en esta área era justamente la área donde se produce un gran número de lances de la pesca artesanal. La próxima. Entonces, finalmente de estos análisis, en la resolución exenta 323 del año 2017, se autoriza la perforación de la área de reserva artesanal en la 15ª y primera región durante un periodo de 3 años, y esto se tomó como base las 16 ventanas de perforación y vigente hasta 2016, con las siguientes modificaciones. Se cierra la perforación en la primera ventana, que fue donde ustedes vieron la alta participación de los... se cierra la ventana, o sea, después en el número 2 se deja una reserva artesanal de 2 millas, en la 3 de 3 millas y en la 4 de 2 millas. Eso sería en términos concretos, y qué es lo que pasó si uno lo toma en superficie. Vemos que el área de perforación en la 15ª región a diciembre de 2016 era de 663 kilómetros cuadrados, y el área de perforación es de 231. Al final el porcentaje de disminución de la perforación en la región de Arica, Parinacota, es de un 34,94%, un 35%, y si tomamos ambas regiones, el porcentaje de disminución del área de perforación es de un 1%. Y veamos entonces cómo quedaron los mapas. Esta es el área de reserva de la pesca. Estas son el negro, el oscuro son las áreas de perforación. Todo lo verde es la reserva de la pesca artesanal, y este es el cambio que se produce. Esta zona quedó abierta, y estos son los cambios que se produjeron de forma sustantiva. Eso sería todo, señor presidente. Sí, lo que nosotros quisimos mostrar con esta presentación. Sí, por supuesto. Lo que nosotros quisimos dar cuenta con esta presentación es que el manejo de la pesquería de anchoveta norte no responde al azar, responde a un manejo adaptativo en la gestión territorial de una pesquería. Hay antecedentes biológicos, hay antecedentes que tienen que ver con la morfología de la zona,
hay antecedentes que justamente tienen que dar cuenta del uso sustentable de los recursos y la sustentabilidad biológica y económica de la actividad que se da al interior de la región. Y en función de esos antecedentes justamente es que ante el pronunciamiento original que había dado el Consejo Zonal de Pesca, esta subsecretaría hizo una serie de observaciones, tal como fue explicado por el ex subsecretario Raúl Zúñigo en la sesión anterior, en que nosotros hicimos observaciones porque teníamos observaciones respecto de esta medida. Muchas de estas observaciones están justamente plasmadas en esta presentación, que dice relación básicamente con que había que gatillar y fortalecer algunos procesos de protección de algunas zonas, y que eso en definitiva fue lo que quedó en la resolución. En definitiva, en esta resolución hubo un cierre en aquellas áreas identificadas que corresponden a un manejo espacial que se hizo, en aquellas áreas que efectivamente existe una alta concentración, por un lugar, por una parte, de desembarques artesanales, pero por otra parte en que la morfología de la zona da cuenta efectivamente de que la plataforma continental es más extensa y por lo tanto podía desarrollarse una mayor operación por parte del sector artesanal. Eso es básicamente lo que nosotros queremos dar cuenta respecto de esta medida. Agregar asimismo que respecto de esta misma medida de administración se interpuso un recurso de protección por parte de un armador artesanal al cual se adhirió un sindicato de pescadores artesanales de la zona. Ese recurso de protección fue interpuesto con fecha 7 de marzo. 25 de febrero se nos notificó a nosotros como subsecretaría el 7 de marzo. La Corte acogió una solicitud de ampliación de plazo para informar respecto a este tema, y el plazo para nosotros para informar respecto de este recurso de protección vence el próximo lunes. Nosotros vamos a estar haciendo llegar a la brevedad posible el informe, obviamente que es público, el informe sobre ese recurso de protección que da cuenta de este y otros aspectos que obviamente forman parte de la defensa judicial y la estrategia judicial que la Subsecretaría de Pesca va a adoptar en esta materia. Eso es bueno. Gracias, presidente. Bueno, disculpa, porque estaba en otra reunión con los ministros, pero yo quiero hacer una consulta, porque yo recuerdo que la vez anterior, cuando estuvieron acá la gente de representantes de Arica y Parinacota, ellos hicieron una consulta súper clara, que el por qué, cuál era la razón por qué se había autorizado 3 años más la perforación en la zona. Si bien es cierto, ustedes muestran que hubo una reducción de un 30 y tanto % y que hay ciertas ventanas y que pueden haber razones biológicas, que es lo que ustedes han estado explicando. Pero la decisión de cerrar o dejar abierta la penetración de las 5 millas tiene que ver con una decisión administrativa y también una decisión política de la mirada de la administración del sector pesquero. Entonces, a mí la consulta es cuál es entonces la razón del por qué se mantiene después de 20 años y se le vuelve a dar 3 años más. Entonces, que eso va además en desmedro de lo que ha sido la actividad de la pesca artesanal y que se favorece a 2 industrias solamente. Y esa es la consulta de fondo, ese es el tema que hay al final, porque esa es una decisión administrativa y política. Entonces, yo siento que no hay una mirada, porque eso tiene que ver cómo yo administro los recursos naturales de un sector económico que, si bien es cierto, un sector amplio, que se necesitan todos y que son socios todos, lo puedo entender. Pero acá se ha estado pidiendo desde muchos años de que se mantenga y que sea a nivel nacional el cierre de las 5 millas en reserva de la pesca artesanal que viene desde los años 90. Entonces, a mí eso no me queda claro. Yo, si bien es cierto, llegué un poco más tarde a su explicación, pero tengo que tener entendido que eso no lo explicaron. No, a mí el tema biológico, el tema de los recursos puede estar, que son decisiones de ese tipo, pero la decisión fundamental es la otra, administrativa y política. Bien, colega yo. Gracias, presidente. Mire, yo hice una consulta adelante que me gustaría que la abordáramos con un poco de mayor profundidad. ¿Tiene o no que ver esto con este tipo de penetraciones con la posibilidad cierta de tener un desvío
del esfuerzo que yo valoro de la industria, pero ojalá dedicado al consumo humano más que solo a la harina. Independientemente de que es necesario que haya harina, pero creo que hay que ir haciendo estos vuelcos. Yo tengo claro que nosotros lo conseguimos en otras regiones y me parece entonces que a mí me gusta preguntar, presidente, derechamente, si la subsecretaría ha evaluado si hay una directa vinculación en esta materia respecto de las perforaciones con el cambio, en este caso, de estas ventanas. Y por otro lado, presidente, yo me gustaría también que nos precisara la subsecretaría, es cierto que hay en los comités científico-técnicos tienen una valoración para ser escuchados, ¿no? Pero también han existido muchas quejas respecto de los pronunciamientos que estos hacen y que muchas veces ni se comunica si son asumidos o no y con qué fecha son asumidos. Entonces, me gustaría en estas dos materias por lo menos dejarles expresado la inquietud que al menos yo usualmente escucho. Bien. Don Fuentes. Sí, sobre el mismo punto que decía la colega Clemina Pacheco. La verdad es que recibimos las organizaciones con su abogado las dos ocasiones anteriores, en las cuales no podíamos haber estado con ustedes, qué bueno que hoy día sí. Y entonces la preocupación es, mire, yo valoro lo que la exposición suya en el sentido de que, bueno, si el recurso tiene un comportamiento y por todas las cosas que significan los cambios climáticos, lo que fue veda para infantes, por decirlo de una manera, en un mes, puede ser 15 días más tarde, por protección del recurso, y tengamos esa capacidad de acción, yo creo que está bien, porque el tema de las vedas, lo conversábamos con la gente de la CONAPAS hace tiempo atrás, también en otras ocasiones. El tema de las vedas, por ejemplo, el recurso loco se puso vedas acá con la estructura de cómo estaba el comportamiento aquí. Y entonces estábamos cosechando allá cuando todavía no dejaba su huevo. Y entonces todo eso nos provocó una pérdida tremenda en cuanto a esa falta de experiencia que teníamos en la década del 80-90. Bueno, eso nos ha ido dando una luz distinta. Y eso, desde parte de ustedes, uno lo valora mucho, porque esto es casi igual que las casas. Las casas que son buenas para la séptima región no son buenas para el extremo sur. La veda que es buena para la zona central en un determinado recurso, en el mismo recurso, no lo puede ser para otro sector. Y sobre todo con los cambios climáticos que han ido dándonos otros comportamientos. Pero la consulta era lo que esbozaba la diputada Clemina Pacheco, que era lo que exponían los dirigentes. ¿Por qué si hubo una apertura con respecto de la perforación, en este caso que fue de Colpesca, o que lo es, en 20 años, y hoy día le hacemos un aumento, es de 3 años más? Esa es la consulta que aparecía como una queja grande, el por qué, el extender aquello, y la gente nos decía, queremos una respuesta nosotros concreta para saber a qué atenernos. Bien. Antes de cederle la palabra a nuestro subsecretario y a su equipo técnico, ¿alguien del público quiere hacer alguna consulta a nuestros invitados? ¿Sí? Consulta. Buenas tardes, gracias señor presidente por la oportunidad. Señor subsecretario, yo soy José Martínez, presidente del Sindicato de Tripulantes de Arica, y mi consulta es la siguiente: ¿por qué no responde a la pregunta de por qué se firmó este recurso de protección y estamos viendo una exposición en la cual ustedes se han evaluado, o sea, están demostrando aspectos técnicos? Preguntando, estamos hablando de sustentabilidad, que lo dice la ley, llevamos 20 años perforando, estamos hablando de vedas macrozonales, en el cual los pescadores artesanales tenemos que pararnos en distintas zonas y la pesquera sigue moviéndose de un lado a otro y ellos siguen barriendo con todo dentro de las 5 millas. ¿Dónde está la sustentabilidad que está viendo la subpesca en este tema? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Señor subsecretario, por favor, si está amable. Muchas gracias, señor presidente. Sí, a ver, en esto pueden haber efectivamente opiniones diversas. Pueden haber opiniones diversas desde el punto de vista de la adopción de una medida. Eventualmente pueden existir incluso hasta miradas distintas respecto de aspectos científicos. Lo que nosotros queremos dar cuenta es que aquí nosotros estamos haciendo una administración responsable de una pesquería en función de todos los antecedentes biológicos, económicos que se han planteado. De hecho,
una de las principales tareas que hemos tenido nosotros como Subsecretaría de Pesca ha sido justamente validar la participación de los planes de manejo y los comités de manejo. Nosotros estamos efectivamente elaborando un plan de manejo en la zona norte del país, que está integrado por sector artesanal, por sector industrial, sector institucional, y además obviamente tenemos el Consejo Zonal de Pesca respectivo. En este caso estamos ante una solicitud en particular que hizo un Consejo Zonal de Pesca. El Consejo Zonal de Pesca efectivamente solicitó la medida con representación de todos los sectores del sector artesanal, del sector industrial, y que además está reforzado porque ha sido el propio Comité de Manejo de la Pesquería de Anchoveta Norte, quien en la sesión 7 del año 2016 solicitó, de hecho, a la Subsecretaría de Pesca que se pudiera establecer esta medida. Estamos hablando no solamente, estamos no solamente hablando de que los representantes a nivel regional de los pescadores artesanales, sino que estamos hablando de los representantes del Comité de Manejo de la Pesquería de Anchoveta y Sardina Española, Pelágicos Norte, quienes también ratificaron y solicitaron que por favor se pudiera adoptar esta medida. Desde ese punto de vista, lo que obviamente nosotros tenemos es que tenemos una herramienta que la ley nos franquea para poder establecer. Tenemos un requerimiento por parte de los propios actores de la medida, y lo que nosotros tenemos que hacer justamente es velar porque se dé cumplimiento con los objetivos que establece la ley. Y los objetivos que establece la ley es la conservación y el uso sustentable de la pesquería. El uso sustentable de la pesquería específicamente requiere no solamente dar cuenta de una sustentabilidad biológica que está garantizada por los antecedentes que nosotros indicamos, sino que también por una sustentabilidad en la operación pesquera. Y eso es lo que nosotros entendemos que estamos dando cumplimiento, entendemos que que pueden existir miradas distintas respecto de esta materia, pero estamos ante una medida que, vuelvo a repetir, ha sido solicitada dentro del procedimiento legal que franquea la ley, que es por el Consejo Zonal de Pesca, también fue refrendada por el propio Comité de Manejo de la Pesquería, y existen antecedentes técnicos, biológicos, pesqueros, que dan cuenta que efectivamente debe ser abordada. Ahora, la petición original, obviamente nosotros hicimos observaciones, y eso fue lo que planteamos en la sesión del mes de finales de diciembre, principios de enero, en que nosotros teníamos algunos reparos. Justamente esos reparos dan cuenta de que nosotros considerábamos que debía ser protegida la zona de la primera ventana de operación, y de ahí que en esa área en particular nosotros no autorizamos la perforación que históricamente había sido abordado, porque el 80% de los desembarques aproximadamente se desarrollaban en dicha zona. Quiero hacer una consulta. Entiendo que por razones diversas, algunas conocidas, otras no conocidas, la anchoveta se va acercando a la costa. Y eso hace que se aumente la masa y por lo tanto se autorice la perforación. Mi pregunta es al revés. Si estamos ante una niña persistente y la anchoveta se aleja de las 5 millas, ¿se va a ampliar el área de protección para la pesca artesanal más allá de las 5 millas? Ya, efectivamente. Perdón, lo que pasa es que yo quiero hacer una consulta que no sé si mis colegas recordarán, pero que fue planteada por algunos dirigentes, en el sentido de que la subsecretaría en la práctica le habría enviado al comité de manejo lo que tenían que enviar, sin mayor modificación. Es decir, una recomendación que la propia subsecretaría hace, que se le enviaría al Consejo, y que éste a su vez lo entregaría sin hacerle ninguna modificación. Ustedes comprenderán que una medida como esa es complejo de entender si es verdad, y por tanto a mí me gustaría que ustedes nos pudieran aclarar esto, porque eso se dijo, hay constancia aquí. El propio señor secretario puede después señalar exactamente la aseveración que se hace, y a mí me gustaría que esa aseveración pudiera ser o confirmada o descartada, pero me gustaría que nos pronunciáramos sobre ella, por favor. Gracias. Por favor. Este es distinto. Ya, cuando
cuando hay un fenómeno de la niña, efectivamente la distribución de la anchoveta es bastante más amplia, especialmente. Podría encontrarse más lejos de la costa. Eso ha pasado algunos años, sobre todo en la década de los 90, de los 90, y frente a la situación actual no estamos encontrándonos realmente frente a esa situación. Y eso fue lo que yo le entendí que usted preguntó. En esos casos, la pregunta fue, yo entendí la explicación que nos dio y asumí que se producía este distanciamiento. En esos casos, la protección de las 5 millas, ¿se corre 2, 3, 4 millas para garantizar a la pesca artesanal que va a tener acceso al recurso? Cuando es la inversa. Cuando es la inversa. Cuando el recurso se acerca a la costa, la Subsecretaría tiene la herramienta de decir, mire, vamos a poder perforar, ¿no? Y con todos los antecedentes técnicos, los informes locales, se decide perforar. Significa que la flota industrial entra a la reserva. Mi pregunta es al revés. Cuando se aleja el producto, cuando la anchoveta se aleja de la costa más allá de las 5 millas, o se concentra en el filo de 5 millas, la Subsecretaría tiene herramientas para decir, ¿sabe qué más? Vamos a reservar 6 millas, no 5, 7 millas, a la pesca artesanal, porque el criterio del revés ya está claro, lo hacen. Pero ¿cómo garantizo yo a la pesca artesanal el recurso cuando el recurso se aleja de la costa donde no tiene exclusividad? No sé la respuesta la sé, pero dejar la evidencia. Ya, gracias. A ver, cuando ocurre ese fenómeno, recordemos que la operación de la pesca artesanal es área de reserva exclusiva, ¿verdad? Pero si las condiciones cambian, la pesca artesanal puede claramente desplazarse más hacia el oeste de la zona que está reservada para aquello. No, es que para el caso en particular, entendiendo el fenómeno que usted señala, lo que ocurre es que, respetando lo que usted señala, en el sentido de que la pesca artesanal hoy día pudiese, se da la condición que usted dice, puede desplazarse hacia el oeste sin ningún problema, por tanto, puede acceder a los recursos que están disponibles. Pero, ¿posibilidad? No tendría exclusividad en esa condición. Mire, un punto al respecto a lo que usted señala. El reto para la administración actual es justamente cuando la ley establece el enfoque ecosistémico, enfoque precautorio y todas estas nuevas materias. Efectivamente, es un reto para la autoridad ser oportuno en la intervención. ¿Ya? Como bien señalamos en los antecedentes que se pusieron, esta es una pesquería que presenta mayor variabilidad en el tiempo. Por tanto, no podríamos estar ciertos de lo que usted señala no ocurra, claramente, ¿verdad? Porque es un fenómeno que ocurre sin mayores predicciones. O sea, ojalá pudiese buscarse predecir el comportamiento de cada recurso con una certeza absoluta para poder intervenir oportunamente. Ese es uno de los retos actuales para la administración. Lo que sí nosotros nos hicimos cargo a través de la propuesta, es que reconociendo aquello, la variabilidad expresa de esta pesquería, lo que dijimos, mira, la situación actual de la pesquería nos indica que la perforación debería ser de esta característica. Y podríamos nosotros haber establecido una perforación para los próximos 4 años. Pero reconociendo esta variabilidad dijimos, mira, es posible que esto sea necesario ser revisado. Por tanto, reconociendo, digamos, el mandato del enfoque ecosistémico, la sustentabilidad, con todos los elementos que entendemos que son parte de aquel, económico, biológico y social, dijimos, mira, esta es la perforación que recomienda la información disponible, y la duración va a ser menor, va a ser a 3 años, para poder revisarla oportunamente. Dando espacio a lo que usted señala. Solo recordar algo, diputados, que son los mismos técnicos que están y que el año 2012 nosotros discutimos este punto, que se cerrara las 5 millas, lo planteamos el año 2012 en la ley en algunas indicaciones, y yo recuerdo que no tuvimos los votos los que planteamos eso para cerrar y que no existieran penetraciones en ninguna parte del país. Y en la sala fue, que era nuestra indicación, lo digo para que lo tengan como antecedente, porque eso está en la historia de la ley además, nosotros planteamos de que se midiera las 5 millas desde las puntas más salientes de la costa. Y yo le digo, porque también hay que ser súper justo en este tema. Firmaron de todos lados, porque había que tener más de 40 firmas, mínimo 40, y en la sala esa indicación se ganó. Y eso significaba entonces varias cosas. 1, se protegían las bahías. 2, se podía operar mucho más allá, se ampliaba la operación pesquera de la flota artesanal. Y lo otro más importante, que es lo que le interesa a la pesca artesanal, es que la pesca de arrastre se logra llevar más hacia alta mar. Yo quiero decirlo claramente, porque eso fue en el mes de julio, creo que votamos en la Cámara de Diputados, y yo, como era mi indicación,
apoyada por el mundo de la pesca artesanal, especialmente la CONAPACH y CONFEPACH, y yo recuerdo que fui, incluso, están los medios de prensa de la región, en la radio, en distintas radios, donde fui, a ver, ¿cómo se dice? Bueno, decir la palabra que estaba pensando, pero fui increpada o fui criticada, no solo por la industria, sino que también por algunos sectores artesanales. Y eso tengo que decirlo, porque si no hay unidad, es imposible que algunas cosas avancen, y lo quiero decir también. Pero además quiero volver a insistir en el punto de que va ligado a la pregunta que hacía el diputado Morano. Muchas veces no pueden operar más allá porque las embarcaciones no son las condiciones que tienen para poder salir sobre la sexta, 10ª milla o 12 millas que puedan operar los pescadores artesanales. Lo que yo sí quiero decirle que aquí hubo un emplazamiento o una observación, una crítica de parte de los dirigentes que están acá con el abogado que vinieron, y ellos plantearon lo siguiente, que va ligado a lo que dice también el diputado Ulloa, que el comité de manejo realizó o hizo un informe, pero este no fue considerado de parte de la Subsecretaría de Pesca. Por lo tanto, lo que hace es que la Subsecretaría de Pesca hace un informe propio y luego lo solicita, lo emite y solicita que el comité de manejo lo vote. Y que es el informe que nosotros, al parecer, estamos viendo acá con algunos de los antecedentes y que además dice que se apruebe la penetración en nuestros lugares o se irrumpa dentro, a las 5 millas. Entonces yo lo que quiero es consultarle sobre qué tan real es eso, pero además para nosotros tener la claridad, porque siento que ustedes delante tampoco respondieron de cuál fue la razón dentro de la mirada de la administración pesquera para el país. ¿Ustedes autorizan esta penetración de las 5 millas en Arica y Parinacota? Eso. A ver, voy a partir por ese último punto, voy a abordar todo. Hay uno de los temas que cuando se planteó la presentación original respecto de las perforaciones tanto del sector industrial al sector artesanal, de la flota mayor a 12 metros en la primera milla, como la perforación que puede existir entre regiones, que se hizo en el mes de diciembre, enero, es que uno de los aspectos principales es que uno tenía que hacer un análisis espacial aplicado justamente al caso que nos estamos preguntando. Una de las mayores críticas que se hace a la ley de pesca es justamente eso, que establecen soluciones generales, soluciones amplias, no particularizadas y con un análisis no necesariamente vinculado a la pesquería de la que se trata. Eso es justamente lo que nosotros no queremos hacer. Tal como se señaló en esa presentación, en su momento, en el año 2014, se rechazó una perforación del sector arrastero crustacero en la 4ª región. Porque existían obviamente motivos que daban cuenta que efectivamente no correspondía en ese caso autorizar la perforación. En este caso, tercera región. En este caso, y por las razones que fueron explicadas latamente, nosotros entendemos que se cumple con el principio del uso sustentable de los recursos, tanto desde el punto de vista de la sustentabilidad biológica como de la sustentabilidad de la operación pesquera. Opiniones diversas pueden existir en esta materia y obviamente nosotros estamos abiertos al debate sobre este punto, pero nosotros sobre este tema tenemos una convicción que implica que nosotros tenemos que analizar caso a caso, con las circunstancias del caso, y si tenemos que hacer observaciones a los entes que solicitan este tipo de aplicación de medidas de meditación, las haremos. Eso fue lo que ocurrió en el caso de la perforación de la 15ª primera región, en que efectivamente el Consejo Zonal de Pesca emitió un pronunciamiento en que no incorporaba ninguno de estos análisis que nosotros hicimos acá. Solicitar, en definitiva, en términos genéricos, la extensión y la renovación de la perforación en los mismos términos que estaba autorizado. Y ante esa presión, obviamente hubo un trabajo de análisis técnico bastante consensuado. En eso yo quiero destacar el trabajo que hizo la Subsecretaría de Pesca a través de la División de Desarrollo Pesquero y la División de Administración Pesquera, en que trabajaron varios profesionales, oceanógrafos, biólogos, etcétera, y que dieron cuenta que efectivamente había que hacer matices en esta operación. Entendiendo que además que esto fue una solicitud que emanó del órgano representativo de la pesca artesanal en la región y que además estaba validado
por el órgano que representa los intereses de la pesquería en la propia región, que es el Comité de Manejo respectivo. En ese sentido, lo que se hizo por parte de la Subsecretaría de Pesca es emitir un documento que genera las observaciones a este documento original que emitió el Consejo Zonal de Pesca y en definitiva le dice, con estos antecedentes que usted presenta, nosotros no vamos a aprobar la medida porque nosotros tenemos una serie de observaciones. Ante ese documento de observaciones, el Consejo Zonal de Pesca obviamente las revisa, las analiza y considera pertinente adoptar la medida en los términos que las observaciones habían dado cuenta por parte de la Subsecretaría de Pesca. Respecto a ese punto, se generó en la sesión pasada una controversia respecto de si efectivamente esto correspondía desde el punto de vista de la adopción de la medida. Se citaron algunos dictámenes de Contraloría que nosotros entendemos que no tienen ninguna relación con el tema que nosotros estamos vinculando, se refieren a otras circunstancias, a otra hipótesis, y así nosotros lo vamos a defender donde corresponde, que es en los tribunales de justicia. Aquí lo que se está haciendo, en definitiva, es cuestionando no solamente el mérito técnico de una medida, sino que además el mérito jurídico, en el cual obviamente nosotros lo vamos a discutir en la Corte, que es el lugar donde se discute este tipo de circunstancias, teniendo en consideración además que nosotros tenemos un principio, que es el principio de juridicidad, que garantiza que se presume la legalidad de los actos administrativos. Lo que nosotros estamos absolutamente convencidos es que este acto se ajusta a la normativa vigente. Tenemos mucha experiencia en esta materia, en el sentido de indicar que este procedimiento es el que corresponde. Hubo un procedimiento en que la Subsecretaría de Pesca generó observaciones y un pronunciamiento en los términos que exige la ley. ¿Y qué es lo que exige la ley? Que el Consejo Zonal de Pesca se pronuncie a través de un informe técnico, y es lo que hizo y es lo que sustenta la medida de administración. Los antecedentes, como le digo, de la sustentabilidad o técnicos de la propia decisión están contenidos en el informe técnico respectivo y han sido explicados latamente, creo, en esta sesión. Gracias. Presidente, yo con el... creo que tiene una equivocación porque ese tema en la práctica no es solo que le corresponda a los tribunales. Objetivamente está dando cuenta de un problema que está en la legislación, porque, y me permito recordar que la legislación la construimos acá, no en los tribunales. Entonces, quiero dejar planteado el problema, porque si el señor Trejo lo mira un poco de fuera, que yo les pido que lo miren de fuera, parece como una especie de tener un órgano que en la práctica, si quiero lo uso, si no, no lo uso. No sé si se entiende, pero de fuera parece eso. ¿Por qué? Porque en ninguna parte me parece que está obligada la subsecretaría a decirle, oiga, cámbieme esto. No está obligada a decirle al Consejo cámbieme esto porque le faltan antecedentes. Yo creo que hay una equivocación y quiero dejárselo claro porque se puede prestar para situaciones de anormalidad que a mí me parece que no son convenientes para nadie. Y digo esto porque además el informe no es vinculante, si no me equivoco. Y si no es vinculante, parece un poquito de más el que usted le diga, sabe, lo que me mandó no me sirve, póngale esto, póngalo de aquí o póngalo de allá. Y yo siento que ahí estamos en un problema, porque yo entiendo que el tema es discutible, como lo dice el señor Trejo, pero yo creo que tenemos una dificultad porque efectivamente, por lo menos, me da la impresión que no está esa materia regulada de tal forma que el comité tenga que estar haciendo o respondiendo las observaciones técnicas cuando en circunstancias que ellos son los técnicos que tienen que estar dando su opinión. Podrá gustarle la opinión a la autoridad o no gustarle, pero una cuestión distinta es, oiga, cámbielo porque le falta A, B, C o D. Yo tengo la impresión que ahí tenemos un impasse y que yo creo que ese impasse es un tema que más que de los tribunales vamos a tener que revisarlo acá. Así que con el mayor de los respetos, es solo una discrepancia que tengo con el subsecretario en el sentido de que creo que la explicación que él ha dado
parece razonable sobre la base básicamente de su planteamiento, pero tengo la sensación que ahí hay una dificultad. Quiero señalar lo siguiente, yo tengo claro que estamos ante una facultad que tiene el servicio público, que aparece en la ley como una facultad excepcional, y lo que llama la atención es que se aplique permanentemente. Lo que debiera ser excepcional lleva, no sé, 20 años dicen acá, o 20 más 3. Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿no? Yo entiendo la explicación es buenísima. Yo me alegro que estemos apuntando con un láser y no con un cañón, ¿ah? Y que ojalá el láser sea lo más preciso y cada vez podamos ser más específicos en qué áreas uno actúa, cuándo se la veda, en qué área, en fin, lo que aquí se ha dicho, me parece que es valiosísimo. Lo que no está suficientemente claro, porque la subsecretaría no necesita pedir que le cambien el informe para no hacerle caso. Así de simple. O sea, como bien dijo el colega Ulloa, los informes no son vinculantes y por lo tanto la decisión política puede ser distinta. Uno nota, o yo por lo menos no quiero sumar a nadie más en mi percepción, de que esto es un poco tratar de deslindar la responsabilidad en terceros y no asumirla. Si ustedes tienen todos los informes técnicos que nos han mostrado acá, si ustedes creen tener la certeza jurídica y técnica de que lo que hay que hacer, tienen que hacerlo. No tienen por qué pedir que otros cambien sus informes, si es que eso es cierto. Yo no había intervenido sobre el punto, pero he escuchado ya 5 veces o 6 veces y no ha sido desmentido. Tiendo a asumir que efectivamente se pidió el cambio del informe. Subsecretario. Sí. Respecto a ese punto hay que aclarar, creo que es importante aclarar un punto. Efectivamente, los consejos zonales de pesca son órganos consultivos y colaboradores de la administración pesquera. Como órganos consultivos y colaboradores pueden, conforme a la propia ley, ser requeridos en algunos casos a través de consulta y en algunos otros casos a través de informe técnico, lo cual exige, por lo tanto, que efectivamente no es simplemente consultivo, sino que es informe técnico. Uno de los casos en los cuales la ley no establece que simplemente sea consultivo, sino que se requiere un informe técnico por parte del Consejo Zonal de Pesca, es este caso. Justamente el caso de la autorización para operar dentro de las 5 millas. Ahora, tal como hemos planteado, lo que nosotros hicimos fue efectivamente generar observaciones. ¿Por qué razón? Porque lo que se pudo haber generado, lo que establece la ley en su artículo 151, inciso 3, es que los consejos zonales de pesca tienen un plazo para evacuar observaciones, sus informes técnicos, y que la subsecretaría, de hecho, puede incluso prescindir y adoptar la decisión pasando ese plazo, aún no considerando ese informe. ¿Y qué es lo que hizo la subsecretaría en este caso? Dijo, ¿sabe que nosotros tenemos observaciones de fondo que dan cuenta de aspectos que nosotros desde el punto de vista de la sustentabilidad queremos resguardar? Por ejemplo, el cierre de la perforación en la ventana número 1, y que en ese caso, por lo tanto, consideramos que no debía ser autorizado. De ahí que nosotros generamos un documento con observaciones que fue sancionado en el Consejo Zonal de Pesca, que no fue la posición original. Que lo que quiero dar cuenta es que efectivamente, tal como señala el señor presidente y como señala también el honorable diputado Ulloa, efectivamente pueden existir discusiones respecto a este tema. Nosotros no queremos, obviamente, deslindar que en el Parlamento no se puedan hacer discusiones jurídicas, pero este es un aspecto que efectivamente está siendo discutido en forma expresa en un recurso de protección. Lo que nosotros obviamente estamos haciendo es generando la estrategia, porque nosotros tenemos todos los antecedentes para poder discutir, tal como les digo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la adopción de la medida y desde el punto de vista jurídico. Y por eso nosotros estamos en el convencimiento que la adopción de la medida ha cumplido con esos tres hitos que son absolutamente trascendentales para poder llevar una administración pesquera sustentable y además acorde con la ley. Muchas gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Pacheco, diputado Ulloa. No, pero a ver, yo simplemente decir que si bien es cierto la normativa deja la potestad al subsecretario de Pesca de cerrar o mantener de acuerdo a la potestad y la autorización que tiene legal para este cierre o apertura de las 5 millas. Entonces, cuando usted dice que el Consejo Zonal, en realidad el Consejo Zonal no pesa absolutamente nada, porque quedó con 0 facultades, porque antes era consultivo y era además tomaba
un poco más de decisiones. Y el punto es que se cambia eso la ley a raíz de las pescas de investigación, que también habían ahí ciertas dudas, y por esa razón quedan los consejos zonales con absolutamente ninguna, entre comillas, facultad en ese punto. O sea, en el fondo pesa menos, como dicen por ahí, que un paquete de cabritas. Por lo tanto, yo siento de que si la decisión la tienen ustedes, yo, por lo que entiendo, por lo que ustedes ahí tratan de explicar, que con todos los otros argumentos hidrobiológicos y de la sustentabilidad, si ustedes han empezado a cerrar y han ventanas y han dejado abierto un porcentaje, la pregunta es directa. ¿Ustedes están haciendo este cierre en un proceso para cerrarlo definitivamente? Porque o van a mantener o lo van a hacer de a poco. Quiero que seamos claros también para tenerlo con certeza, porque si bien dice estamos en este proceso, tiene que ver con otros elementos, porque además la decisión la toma el comité de manejo, y el comité de manejo, discúlpenme, son públicos y privados. Entonces, ahí también hay intereses cruzados y también tenemos que ser francos y decirlo ahí. O sea, la decisión fue, por un lado, y seamos honestos, o sea, no dejar cesante a lo mejor a muchos que trabajan en la industria pesquera, trabajadores, gente también que requiere en el tema laboral en el norte, pero también ir dando un espacio de ir cerrando estas 5 millas y dejando algunas ventanas. O sea, seamos francos, estamos acá en la comisión para saber cuál es la mirada, porque discúlpenme, yo nunca he podido entender cuál es la mirada de la administración pesquera en este gobierno que quieren hacer del sector. Esa es la pregunta, así de claro. Digan, ¿cuál es la decisión que están teniendo ustedes del por qué delante cuando les decía la autorización que ustedes dieron? Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que yo comparto la explicación del señor Trejo respecto de lo que ha estado haciendo ahora la Subsecretaría de Pesca respecto de ese cuestionamiento en particular. Pero mi pregunta creo que va un poco más allá, señor subsecretario. Yo le pido por favor que se coloque en el escenario nacional, no en este único escenario. Significa entonces que siempre le vamos a estar diciendo, o tenemos esa facultad de decirle siempre a este organismo, mire, haga esto, porque entonces la pregunta es ¿para qué lo creamos? No sé si me entiende. Y por otro lado, objetivamente tengo la sensación que no están facultados para eso, se lo digo de verdad. No tienen la facultad de decirle hagan esto, hagan lo otro. Yo creo que no la tienen. A menos que tengan un reglamento para eso, y ese reglamento me cuenten que existe y de cuándo es, pero tengo la sensación que no existe. Y creo que estamos frente a un problema que no es solo de este cuestionamiento personal al que tienen que acudir ahora al tribunal. Esto se va a multiplicar si nosotros no corregimos una materia como esa. Sí, puedo estar, a lo mejor ustedes están en desacuerdo conmigo, pero es lo que yo estoy viendo, porque creo que no va a ser la única vez. Y no es solo sobre esa materia. Acuérdense que los consejos se van a poder pronunciar sobre distintas cosas. Y entonces, bueno, ¿de qué vale mi calidad de consejero si a mí me sabe lo que usted hizo? No, hágame esto otro. Ahí, porque usted se escuda en una cuestión técnica, pero es que mire, lo que pasa es que yo requiero un informe técnico, pero ese informe técnico tiene que tener tales características de acuerdo a un reglamento o no existe. Esa es mi pregunta y le insisto, yo creo que más allá del tema de esta pura actuación, se nos va a venir encima con otras. Gracias. Gracias, presidente. Mire, es preocupante esto que estábamos conversando, porque si hacemos una retrospección, muchas de las reuniones que tuvimos con ustedes en algún minuto, en el ámbito dirigencial, nos encontramos con su persona, me acuerdo en algún minuto, de otros temas, de este y otros temas.
Lo que vuelvo a valorar es que se esté tomando en cuenta una política de las particularidades de cada región. Eso lo vuelvo a valorar de parte de ustedes totalmente. Es decir, eso es muy importante que lo grafiquemos de esa manera. Pero lo otro que me preocupa es que en algún minuto nosotros decíamos crear los consejos zonales. Bueno, queremos nosotros tener un grado de autonomía para decidir. Queremos que dentro del consejo zonal, dentro del comité de la sardina, de la anchoveta, de la centolla, del no sé qué, del jurel, de la merluza austral, de la merluza común, dentro de estos comités tenga parte activa todos los sectores. Porque acuérdense que antes el comité era solamente sectorialistas y sector de la industria. Entonces, hoy día nosotros decíamos, sí, lo que tenía acceso antes, la CONAPAS, la CONFEPAS y las organizaciones, tenían acceso a la conversación, pero no a la decisión. Por esa razón nace en esto, ¿cierto? Y ahí supongo que estamos de acuerdo en eso. Nace para allá. Entonces, ¿cuándo entra la preocupación que debemos de tocarla acá? Y no en la justicia, yo creo que acá, porque aquí hay una decisión política que tomamos políticamente, juntándonos con todas las organizaciones de Chile, juntando con todos los entes involucrados, en donde dijimos, sí, es muy importante que participen todos. Pero cuando esos todos se juntan para tocar este tema que estamos en cuestión hoy día, que es la perforación, se juntan y dicen A, y desde la estructura dicen B. Entonces aquella decisión se pierde. Aquello por lo cual fue creado, lo desvirtuamos con la decisión final, porque la decisión primaria es lo que esta gente que está en el comité, donde están todos, porque igualmente está la industria, y ahora está la pesca, y hay entes allí, y estos toman una decisión, buena o mala, equilibrada o no mucho, pero ellos toman una decisión. Esa decisión creo yo que es grave que después con otra fórmula nosotros la cambiemos, porque vamos a chocar con el sentimiento local. Y vamos a ver de tanto en tanto, como dice el señor subsecretario, vamos a pasar en la justicia con respecto de tocar un determinado tema. Yo creo que es grave, presidente, de que no se tome como decisión final la decisión que toma la comunidad dentro de los comités. Bien, yo creo que hemos escuchado las opiniones, nuestra posición, la de la subsecretaría. Yo entiendo además que la subsecretaría tiene limitantes, tiene que ir a los tribunales, hay herramientas que tal vez no puede dar a conocer porque son parte de la estrategia judicial, así que no le quiero ofrecer la palabra de nuevo porque no tiene sentido, porque vamos a repetir los mismos argumentos, los vamos a tener que esperar después del fallo de los tribunales para que vengan y expliquen de acuerdo a lo que allí se falle. Repetir el sentimiento presente en la mayoría de nuestros invitados y en la comisión, de que sentimos que una medida que debe ser excepcional no se ve bien cuando se aplica permanentemente. Eso, si no hay que cambiar la ley, ¿ya? Pero no puede quedar que excepcionalmente se podrá autorizar la perforación y año tras año autoricemos perforaciones porque es excepcionalmente. Eso yo creo que es lo que más ha primado siempre acá. Y agradecerle la disposición, y no voy a levantar la sesión porque quiero que toquemos algunos temas para la próxima, para que no quedemos tan en desnudo. Pero sí le agradezco la participación, señor subsecretario, y a sus asesores. Solo hacer un comentario. Yo sé que usted, no sé si está todavía como subrogante, está como suplente, ya va a decirlo, suplente. Lo que pasa es que en varios, parece que nadie quiere agarrar la subsecretaría de pesca. Lo que sí le quiero decir que pasa con algunos cargos a nivel de algunas regiones. Solo para decirlo, porque lo tienen en carpeta, para que lo puedan hablar con el ministro de Economía, porque están algunos, son las regiones como la que estamos viendo ahora, Arica, Marinacota, los jefes zonales no están, en la región del Biobío también hay algunas. O sea, yo creo que eso no puede seguir así. Llevan 2, 3, 4 meses, ¿cuánto? O sea, se va a esperar a diciembre del año 2000. O sea, yo creo que es bueno que el ministro por lo menos pueda tomar esas decisiones para que se comience a trabajar como corresponde. Listo, gracias. Bien. Colega Hernando, por favor, si está amable. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario suplente, supongo que. Y bueno, pedir disculpas porque tuve que ausentarme un rato y me perdí justo lo que tendría que no haberme perdido, pero
Me interesa, eso sí, a propósito de los cargos vacantes en los consejos, el que entiendo que es responsabilidad de ustedes el llamarlos también para que se llenen, entonces insistir en la necesidad de que eso se haga. Y por otro lado también hacer una solicitud que la hemos hecho, yo creo que la venimos haciendo hace como 4 meses en cada una de las comisiones respecto de los proyectos que están en el Senado, en la Comisión de Pesca, que en realidad están a punto de salir y que necesitamos que ustedes le pongan como ejecutivo suma urgencia, que hagan las gestiones para ponerle suma urgencia, todo lo que tiene que ver con Cernapesca, que tiene que ver con las caletas pesqueras, etcétera. Eso, presidente, muchas gracias. Sobre el punto quiere... Que están todos con suma urgencia. De hecho, se vencieron los plazos de indicación, uno se venció el 13 y el otro se venció el 17, tanto respecto de caletas como Indespa, y además se generó un plazo de indicaciones particular para el caso de el proyecto de ley que fortalece la función fiscalizadora del Servicio Nacional de Pesca, que debe pasar también por la Comisión de Constitución. Bien. Todo consumo. Bien. Para la próxima sesión tenemos lo que es habitual, invitadas a las instituciones que quieran venir a exponer sus temas a la comisión, pero también, suponiendo que nos va a quedar tiempo, empezar a discutir uno de los proyectos que tenemos pendientes. Yo quería pedir que ustedes nos hagan llegar, los colegas diputados, también nuestros permanentes acompañantes a la Secretaría de la Comisión, invitados que quieran invitar para ver ese tema, y también, ojalá si es posible, pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos prepare un documento, ¿no es cierto?, que guarde relación con esto. ¿Habría acuerdo en eso? Hay acuerdo. El cambiar, agregar el tonelaje en la pesca artesanal, el TRG, que está suelto y bien. ¿Sí? Marcela. Presidente, recordar que quedó pendiente porque se le dio entrevista o audiencia a un grupo, una delegación que iba a venir encabezada por el alcalde de Tocopilla el día 8 de marzo, fecha en la que ellos pidieron que se postergara, así que recordar también que está pendiente esa serían delegación. parte de los invitados para la Muchas próxima. gracias. Bien, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.